Historia 1. El faro maldito. Cada noche, a las 3:17 de la mañana, algo sube 3 escalones más hacia mi puerta. Esta madrugada ya no quedan escalones. Nunca debí aceptar ese turno. Nunca debí quedarme solo en el faro. Me llamo Sebastián y trabajo solo en un faro aislado del norte de Baja California. Aquí, cuando algo sale mal, no hay nadie que escuche los gritos. Todo empezó hace 3 meses cuando Ernesto, el guardafaro que trabajaba el turno anterior al mío, dejó de venir. No renunció formalmente. Simplemente dejó sus cosas en el cuarto de descanso y no volvió. Su mochila, su termo, su libreta donde anotaba cada detalle del turno. Todo estaba ahí, como si hubiera salido por un momento y nunca regresara. Encontraron su coche en el estacionamiento del puerto, a 20 kilómetros de aquí. Las llaves estaban en el contacto, la puerta del conductor, abierta. Ernesto llevaba tanto tiempo trabajando en faros que nadie recordaba cuándo había empezado. Y aún así, desapareció sin dejar rastro. Me asignaron cubrir su turno de forma indefinida, de 10 p.m. a 6 a.m., 6 noches a la semana. Al principio no me molestó. La primera semana todo fue normal, hasta que encontré la libreta. Estaba buscando una linterna de repuesto en el cuarto de descanso, cuando la vi debajo de su colchón. Una libreta pequeña, de pasta dura, con las esquinas gastadas. Pensé que quizás había dejado anotado algo importante, algún detalle del mantenimiento que yo debía saber. La abrí. Las primeras páginas eran normales. Anotaciones técnicas, reportes del clima, horarios de mantenimiento. Pero a medida que avanzaba, los registros cambiaban, se volvían extraños. 3:17 de la mañana. Lo vi otra vez. Más cerca esta vez. 3:17 de la mañana. Está subiendo los escalones. Conté 12. 3:17 de la mañana. Tocó la puerta. No abrí. 3:17 de la mañana. Ya no toca. Solo espera, página tras página. Todas las entradas están marcadas a la misma hora. 3:17 de la mañana. Todas escritas, con la misma letra temblorosa. Las últimas anotaciones eran apenas legibles, como si Ernesto hubiera escrito en la oscuridad o con las manos temblando incontrolablemente. La última página estaba marcada con una huella de sal. 3:17 de la mañana. Sé su nombre ahora. Me lo dijo a través de la puerta. 3:17 de la mañana. Dice que viene por lo que es suyo. 3:17 de la mañana. Esta noche voy a abrir. Esa era la última entrada, fechada el día antes de su desaparición. Cerré la libreta sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la brisa del mar. Me dije a mí mismo que Ernesto había enloquecido, que la soledad lo había consumido. 30 años en faros, la mayor parte de ese tiempo solo, podían hacer eso a una persona. Pensé en reportarlo, pero ¿qué iba a decir? Que encontré una libreta con anotaciones delirantes. Decidí que lo mejor era olvidarlo. Pero esa misma noche, mientras revisaba los medidores en la sala de control, escuché algo. Eran las 3:17 de la mañana. Un sonido metálico, como si algo pesado se arrastrara por los escalones de metal que llevaban al faro. Escalones que desde afuera suben en espiral pegados a la estructura. Me quedé paralizado. El sonido era inconfundible. Algo subía. Conté los golpes metálicos. 1, 2, 3. A los 12, se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Me acerqué a la ventana que daba hacia la escalera exterior, pero desde ese ángulo no podía ver nada. Solo la oscuridad del mar extendiéndose hasta el horizonte. Esperé. 5 minutos. 10. El silencio no trajo alivio. Solo confirmó que algo había decidido detenerse. Me convencí de que había sido el viento. Eso fue lo que intenté decirme. Pero el miedo no escuchaba explicaciones. Pero la noche siguiente volvió a pasar. 3:17 de la mañana. El sonido metálico. Algo subiendo los escalones. Esta vez conté hasta 15. Y a la noche siguiente, fueron 18. Y la siguiente, 21. No estaba subiendo para llegar. Estaba subiendo para que yo contara. Cada noche, lo que sea que estuviera ahí afuera, subía 3 escalones más. Yo sabía exactamente cuántos escalones tenía la escalera completa hasta la puerta de entrada del nivel superior del faro, donde estaba la sala de control. 72. Hice los cálculos. Si seguía este patrón,
En menos de 2 semanas llegaría hasta arriba, hasta mi puerta. Intenté verlo. Una noche me preparé, me armé de valor y salí justo antes de las 3:17 de la mañana. Bajé hasta el primer nivel. Abrí la puerta de metal que daba al exterior. La escalera de emergencia brillaba bajo la luz de la luna. Vacía, me quedé ahí, esperando, sintiendo el viento helado del mar golpearme la cara. 3:17 de la mañana llegó, y el sonido comenzó. Pero yo estaba viendo la escalera. Estaba completamente vacía. No había nada. Nada subiendo. Y sin embargo, escuchaba cada paso metálico, cada golpe resonando en la estructura. Subí corriendo. Me encerré en la sala de control y no salí hasta que amaneció. Llamé a las centrales esa misma mañana. Les dije que necesitaba hablar con alguien sobre Ernesto, sobre lo que estaba pasando. Les pedí ayuda. Dijeron que evaluaran mi estado mental. Nadie preguntó qué estaba subiendo la escalera. Esa noche conté 45 golpes. Quedaban 27 escalones. Empecé a pasar las noches despierto, esperando. Ya no revisaba los equipos. Ya no hacía mis rondas. Solo me sentaba frente a la puerta de la sala de control con una linterna en la mano, esperando las 3:17 de la mañana. Cuando quedaban 12 escalones, lo escuché hablar. No eran palabras exactamente. Era un sonido gutural, como si algo intentara formar sílabas con una boca que no estaba diseñada para hablar. Venía de abajo, desde la escalera, viajando por el hueco metálico de la estructura. Sonaba como mi nombre, Sebastián, pero distorsionado, estirado. Me tapé los oídos, pero el sonido seguía ahí, reverberando dentro de mi cabeza. Cuando quedaban 6 escalones, encontré algo que Ernesto había escrito en la última página de su libreta, con letra tan pequeña que no lo había visto antes. No es que venga por algo, es que viene a devolver algo. Algo que nunca debimos llevarnos del mar. No quise entenderlo. Anoche quedaban 3 escalones. Esta madrugada serán 0. Son las 11:47 de la tarde mientras escribo esto. Faltan 3 horas y media. He cerrado todas las puertas. He empujado muebles contra ellas. Sé que no servirá de nada. Si pudo atravesar la mirada, si pude escucharlo sin verlo, una puerta no lo va a detener. He estado pensando en Ernesto, en su última anotación. Esta noche voy a abrir. Creo que entiendo ahora. Creo que él sabía que no había forma de detenerlo, que eventualmente llegaría. Y cuando llegara, solo habría 2 opciones: enfrentarlo o huir. Ernesto abrió la puerta. Yo no sé qué voy a hacer, pero en 90 minutos lo sabré. Si alguien encuentra esto, si alguien viene a investigar cuando no me presente mañana al cambio de turno, por favor revisen los registros del faro. Revisen qué barco naufragó cerca de aquí hace 30 años. Revisen qué encontró Ernesto cuando empezó a trabajar aquí, porque sea lo que sea que sube cada noche, lleva décadas intentando regresar, y creo que nosotros somos los únicos que podemos verlo, los únicos que están lo suficientemente solos, lo suficientemente cerca del mar, lo suficientemente expuestos a lo que el océano esconde. Son las 3:12 de la mañana. Escucho el primer escalón. Ya no hay vuelta atrás. Historia 2. El último viaje del San Gabriel. Mi hermano murió en el mar, pero hace 3 noches alguien lo vio caminando sobre el agua. Me llamo Antonio, y durante toda mi vida he evitado el mar, pero mi hermano David pertenecía al mar. Yo siempre supe que amar algo así terminaría cobrándole la vida. A los 23, era capitán de su propia embarcación, el San Gabriel. Cuando murió, tenía 32 años. La versión oficial dice que una tormenta volcó el barco, que David y otros 2 tripulantes se ahogaron, que fue rápido, que no sufrieron. Mentiras para que la familia pudiera dormir por las noches. Yo sé la verdad. La supe hace 3 semanas cuando Pablo, uno de los sobrevivientes del San Gabriel, me buscó. Pablo parecía un hombre al que algo lo mantenía despierto desde hacía años. Demacrado, con las manos temblando constantemente, los ojos hundidos y enrojecidos como si no hubiera dormido en años. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que ya no podía más, que cada noche lo perseguía. Accedí a encontrarme con él en un bar cerca del malecón, un lugar ruidoso donde pudiera hablar sin que nadie más escuchara. Lo que me contó esa noche cambió todo lo que creía saber sobre la muerte de mi hermano. El San Gabriel no se hundió por una tormenta. Se hundió porque David tomó una decisión.
Una decisión que Pablo asegura que salvó a los sobrevivientes, pero que condenó a 3 hombres, incluido mi hermano. Habían estado pescando al suroeste de las costas de Sinaloa. Eran 5 en total: David, Pablo, Marcos, Julián y un chico nuevo llamado René, que apenas tenía 19 años. Era una noche normal, y en el mar, eso suele ser una mentira, hasta que encontraron algo en una de las redes. Al principio pensaron que era un tiburón o un pez espada enredado, algo grande que hacía que la red pesara el doble de lo normal. Pero cuando la subieron, vieron que no era un animal, era una estructura. Algo hecho de metal oxidado y madera podrida, cubierto de algas y percebes. Parecía parte de un barco muy antiguo, quizás de un naufragio. David ordenó que lo cortaran y lo dejaran caer de vuelta al mar. No valía la pena arriesgar la red o perder tiempo con eso, pero Marcos se acercó a examinarla antes de cortarla, y vio algo que brillaba entre los restos. Era una caja pequeña, del tamaño de un libro, hecha de un metal que no se había oxidado como el resto. Tenía grabados extraños, símbolos que ninguno de ellos reconoció. Marcos la tomó antes de que David pudiera detenerlo. «Puede valer algo», dijo. «Puede ser oro o plata. Algo antiguo». David le ordenó que la tirara al mar. Le gritó que nada bueno viene de sacar cosas de naufragios, que eso traía mala suerte. Pero Marcos no lo escuchó. Ya había abierto la caja. Dentro había algo envuelto en un trapo que, milagrosamente, no se había desintegrado completamente con el agua. Marcos lo desenvolvió. Era una especie de medallón o amuleto. Estaba hecho del mismo metal que la caja, con más símbolos grabados. En el centro había una piedra negra que parecía absorber la luz. En el momento en que Marcos lo tocó, me dijo Pablo con la voz quebrada: «El mar cambió. No hubo tormenta. No hubo olas violentas. Pero el agua alrededor del barco se volvió extraña, más oscura, más espesa, como si de pronto estuvieran flotando en aceite en lugar de agua salada. Y entonces empezaron a escuchar el canto. Era una voz. Una sola voz que parecía venir desde muy abajo, desde las profundidades. Cantaba en un idioma que ninguno conocía, pero que de alguna forma entendían. Cantaba para que bajaran, para que dejaran de resistirse, para que recordaran que el fondo del mar no está vacío. Marcos fue el primero en cambiar. Se quedó inmóvil, sosteniendo el medallón, con los ojos completamente negros. No parpadeaba, no respiraba, solo miraba hacia el agua con una expresión de éxtasis absoluto. David intentó quitarle el medallón, pero Marcos lo empujó con una fuerza inhumana. Luego, se dirigió al borde del barco. «Despacio, con pasos mecánicos, va a saltar», gritó Pablo. Entre todos intentaron detenerlo, pero Marcos peleó como un animal. Arañó a René en la cara, le rompió 2 dedos a Julián. Cuando por fin lo sujetaron entre los 3, David logró arrancarle el medallón de las manos. El canto se detuvo. Marcos se desplomó, inconsciente pero respirando. El mar volvió a la normalidad. David miró el medallón. Pablo dice que vio algo en los ojos de mi hermano en ese momento. Miedo, no pánico, sino un miedo profundo, antiguo. El tipo de miedo que te hace entender que hay cosas en este mundo que nunca debieron encontrarse. «Vamos a regresar», dijo David. Ahora, guardó el medallón en la caja, y la caja la envolvió en una bolsa de lona. Ordenó que encendieran el motor, y pusieron proa de regreso a puerto. Pero esa noche, mientras navegaban, René desapareció. Estaba en cubierta montando guardia. Pablo estaba con él, pero se había quedado dormido solo unos minutos. Cuando despertó, René ya no estaba. Buscaron por todo el barco. Nada, era como si se hubiera evaporado, o como si algo se lo hubiera llevado. A la mañana siguiente encontraron el medallón, fuera de la bolsa, fuera de la caja, en medio de la cubierta. Nadie sabía cómo había salido, y el canto regresó. Esta vez, no era una sola voz, eran varias, decenas, cientos. Un coro que venía desde abajo, que hacía vibrar el casco del barco. Julián comenzó a caminar hacia el borde. David lo derribó y lo amarró al mástil. Pero Pablo notó que él mismo sentía la urgencia, la necesidad de acercarse al borde, de mirar hacia el agua, de saltar. David se dio cuenta de que todos estábamos siendo llamados, me dijo Pablo. Se dio cuenta de que no íbamos a llegar a tierra. No todos.
Mi hermano tomó el medallón y lo miró durante mucho tiempo. Luego les dijo a Pablo y a Marcos algo que Pablo nunca olvidará. Esto me está llamando a mí, más fuerte que a ustedes. Creo que sabe quién lo tocó primero después de Marcos. Creo que quiere al capitán. Les ordenó que se metieran al camarote y cerraran la puerta con llave. Les dijo que no salieran sin importar qué escucharan. Les dijo que él iba a terminar esto. Pablo obedeció. Dice que es lo que más lamenta de toda su vida. Dice que debió haber peleado. Debió haber encontrado otra forma, pero obedeció. Escuchó pasos en cubierta. Escuchó un chapoteo, y luego silencio. El canto se detuvo. El mar se calmó. Cuando salieron 2 horas después, David no estaba. El medallón tampoco. Solo había un rastro de agua que iba desde donde estaba guardada la bolsa hasta el borde del barco. Julián estaba libre de sus ataduras, consciente pero en shock. No recordaba nada después de que lo amarraron. Reportaron que una tormenta los había sorprendido, que David y René habían sido arrastrados por las olas, que fue un accidente. Las autoridades lo creyeron porque los barcos pesqueros se hunden todo el tiempo, porque la gente muere en el mar todo el tiempo. Pero tu hermano no se ahogó, me dijo Pablo con lágrimas corriendo por su rostro. Tu hermano se sacrificó. Se entregó a lo que sea que estuviera en esa cosa para que nosotros pudiéramos regresar. Le pregunté por qué me contaba esto ahora, después de 5 años. Porque anoche lo vi, susurró. Vi a David. Me contó que había vuelto al mar, que a pesar de todo no podía abandonar la pesca, que era lo único que sabía hacer, pero que cada vez que salía, sentía que algo lo observaba desde abajo. Y hace 3 noches, mientras pescaba solo en una pequeña lancha, lo vio, una figura en el agua, de pie, caminando sobre la superficie. Era David, o algo que había sido David. Estaba pálido, hinchado como alguien que lleva semanas en el agua, pero se movía con fluidez. Caminó hacia la lancha de Pablo sin romper la superficie, sin hundirse, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Pablo vio que llevaba algo colgando del cuello, el medallón. Me dijo mi nombre, sollozó Pablo. Me dijo que volviera, que el mar nos quiere a todos los que tocamos esa cosa, que es solo cuestión de tiempo. No he vuelto a saber de Pablo. Llamé a su esposa hace 2 días. Me dijo que Pablo había salido a pescar solo hace 4 noches, y que no ha regresado. He estado investigando. He buscado en archivos navales, en reportes de naufragios. Encontré algo. Hace 180 años se hundió un galeón español cerca de esas mismas aguas. Se llamaba la Estrella del Mar. Transportaba objetos religiosos desde las Filipinas. Objetos que, según los registros, habían sido confiscados de templos locales durante la conquista. Objetos que nunca debieron salir de donde estaban. Objetos que quizás nunca debieron ser encontrados. No sé si mi hermano sigue ahí abajo, en alguna forma. No sé si está sufriendo, o si ya no siente nada. Lo que sí sé es que hay cosas en el fondo del mar que no son de este mundo, y que si algún día las encuentras, lo mejor que puedes hacer es dejarlas donde están, porque el mar siempre cobra lo que es suyo. Historia 3. La llamada de las 2 AM. Todas las noches, a las 2 AM, una radio apagada me pide que vaya al mar. Soy Carlos. Trabajo reparando radios marinas. Es un oficio que aprendí de mi padre y que él aprendió del suyo. Llevamos 3 generaciones arreglando los sistemas de comunicación de barcos pesqueros en Puerto Peñasco. En el mar, una radio no es tecnología. Es una promesa de que alguien puede escucharte. Por eso, cuando una radio deja de funcionar, los pescadores vienen a mí inmediatamente. No pueden darse el lujo de salir sin ella. Hace 2 meses un hombre llamado Héctor llegó a mi taller con una radio vieja. Era un modelo antiguo, de los años 80, pero en buen estado. Me dijo que la había comprado en un mercado de segunda mano, porque su radio nueva se había dañado y necesitaba un reemplazo temporal. Solo necesito que la revises, me dijo. Funciona, pero hace algo raro. Le pregunté qué cosa rara. A veces capta transmisiones que no debería, explicó. Voces. En la madrugada. Y no son de la Guardia Costera, ni de otros barcos. Le dije que las radios viejas a veces captan interferencias, estaciones distantes, incluso señales rebotadas por la atmósfera. Que era normal, ya sé, dijo Héctor. Pero estas voces hablan español y dicen cosas que no tienen sentido. Coordenadas, nombres, y siempre piden ayuda.
Pero nunca dicen quiénes son. Acepté revisar la radio. La conecté, la probé en varios canales. Verifiqué todas las frecuencias. Funcionaba perfectamente, sin interferencias, sin voces extrañas. Se lo dije a Héctor cuando vino a recogerla. Solo pasa cuando estoy en el mar, insistió. Solo de madrugada. Y siempre es la misma voz. Le sugerí que quizás era una frecuencia de emergencia que se escuchaba más claro lejos de la costa, que si seguía pasando, grabara las transmisiones y me las trajera. Se fue con la radio. No muy convencido, pensé que no lo volvería a ver, pero 2 semanas después regresó. Esta vez traía una grabadora de audio junto con la radio. Lo grabé, me dijo. Quiero que lo escuches. Pusimos la grabación en mi taller. Al principio solo se escuchaba estática. Luego, entre el ruido, una voz, débil, distorsionada, pero clara. Aquí San Pedro. Posición 2703 norte, 11258 oeste. Estamos hundiéndonos. Repetimos. Estamos hundiéndonos. Necesitamos asistencia inmediata. Luego más estática. Y después, la voz. Otra vez. Hay agua en la sala de máquinas. No podemos detenerla. Hay algo afuera. En el agua. Algo grande. Dios mío. Está golpeando el casco. Silencio. La voz regresa, ahora más desesperada. Si alguien escucha esto, por favor. No vengan. No intenten rescatarnos. Está en el agua. Está esperando. Si vienen, los va a... La grabación no terminaba. Volví a empezar. Miré a Héctor. Él tenía la vista fija en la grabadora. ¿Qué es eso? Le pregunté. No lo sé, respondió. Pero pasa todas las noches. Siempre a las 2 a.m. Siempre la misma transmisión. Siempre el mismo mensaje. Le dije que quizás era una grabación vieja en loop, que a veces las frecuencias de emergencia mantenían grabaciones de barcos perdidos como advertencia o registro histórico, pero eso no explicaba por qué solo se escuchaba en su barco, solo con esa radio, solo a las 2 a.m. Héctor me pidió que investigara las coordenadas que mencionaba la transmisión. Lo hice. Correspondían a un punto en el Mar de Cortés, a unos 120 kilómetros al suroeste de Puerto Peñasco, un área de aguas profundas. Busqué en los registros navales cualquier incidente relacionado con un barco llamado San Pedro. Lo encontré. El San Pedro era un barco camaronero que desapareció hace 38 años. Reportó problemas mecánicos por radio y luego dejó de responder a las llamadas. Nunca se encontró el barco. Nunca se encontró a la tripulación. 5 hombres desaparecieron sin dejar rastro. La última transmisión documentada del San Pedro fue a las 2:13 de la mañana del 14 de marzo de 1986, casi 4 décadas atrás. Le mostré la información a Héctor. Se puso pálido. Entonces es real. Susurró. Es una transmisión real. Le dije que técnicamente era imposible. Que las señales de radio no quedan flotando en el aire durante décadas. Que no hay forma de que esa radio estuviera captando una transmisión de 1986, a menos que alguien la estuviera retransmitiendo, o a menos que algo en ese lugar, en ese punto exacto del mar, estuviera repitiendo esa llamada de auxilio una y otra vez, noche tras noche, esperando a que alguien la escuchara. Héctor dejó de usar esa radio. Compró una nueva. Me dejó la vieja para que la desarmara y la inspeccionara. Lo hice. No encontré nada inusual. Solo componentes electrónicos viejos, circuitos oxidados, nada que explicara las transmisiones. Pero una noche me quedé trabajando tarde en el taller. Eran casi las 2 a.m. cuando terminé de revisar unos pedidos. La radio estaba sobre mi mesa, apagada, desconectada, y empezó a sonar, estática, y luego la voz. Aquí San Pedro. Posición 2703 norte, 11258 oeste. Estamos hundiéndonos. Salté hacia atrás, golpeando la mesa. La radio no tenía batería, no tenía fuente de energía, y aún así, seguía transmitiendo. Hay algo afuera, en el agua, algo grande. Desconecté todos los cables. Abrí la carcasa y saqué todos los circuitos. La voz continuaba. No vengan, no intenten rescatarnos. Tomé un martillo y destruí la radio. La hice pedazos. Quebré cada componente. La voz se detuvo. Metí los restos en una bolsa y los tiré en el basurero municipal al día siguiente. Pensé que eso sería el final.
Pero 2 noches después, mientras dormía, escuché algo, mi propia radio, la que tengo en casa, para monitorear las transmisiones locales. Estaba sonando. Me levanté, fui a la sala. La radio estaba encendida, aunque yo la había apagado antes de dormir, y la voz estaba ahí. Aquí San Pedro. Apagué la radio. La desconecté. Saqué las baterías. Seguía sonando. Estamos hundiéndonos. Salí de la casa. Subí al coche. Conduje hasta el taller. La radio del taller también estaba transmitiendo. Hay algo afuera. Entré en pánico. Empecé a destruir todas las radios. Las del taller, las que estaba reparando, las que tenía en inventario. Las hice pedazos con un bate de béisbol, pero cada vez que destruía una, otra, comenzaba a transmitir. No vengan. Me di cuenta de que no venía de las radios. Venía de mí. La voz estaba en mi cabeza. Intentaron convencerme de que la voz no existía, pero nunca me preguntaron por qué siempre empezaba a las 2 a.m., pero la voz sigue ahí, todas las noches. A las 2 a.m., aquí, San Pedro. Estamos hundiéndonos. Hay algo en el agua. He investigado más sobre el San Pedro. He contactado con familias de los tripulantes desaparecidos. Uno de ellos, el hijo del capitán, me contó algo. Su padre había reportado algo extraño días antes de la desaparición. Decía que escuchaba ruidos en el casco, golpes, como si algo enorme nadara justo debajo del barco. Decía que en las noches veía sombras en el agua, sombras que se movían en formaciones extrañas, que parecían seguirlos. Su última llamada a casa fue para decir que algo no estaba bien, que el mar se sentía diferente, que el agua se veía más oscura de lo normal, que tenía miedo. 3 días después desapareció. Ahora entiendo lo que está pasando. No son transmisiones fantasma, es una advertencia. El San Pedro encontró algo en esas aguas, algo que los hundió, algo que todavía está ahí, y están tratando de decírselo a cualquiera que escuche. No vengan, no intenten rescatarnos. Está en el agua, pero hay algo más que he notado. La transmisión ha empezado a cambiar. Ahora, después del mensaje usual, hay algo nuevo, una segunda voz, mi voz, diciéndome coordenadas, las mismas coordenadas donde se hundió el San Pedro, diciéndome que vaya, que es hora de responder a la llamada. He resistido. He intentado ignorarla, pero cada noche se hace más fuerte, más clara, más insistente, y he empezado a sentir lo mismo que el capitán del San Pedro describió antes de desaparecer. Escucho golpes en las paredes de mi casa por la noche. Veo sombras en mi piscina, aunque está vacía. El agua del grifo se ve más oscura. Sé lo que va a pasar. Sé que eventualmente voy a ir. No porque quiera, sino porque sea lo que haya hundido al San Pedro, sea lo que esté esperando en esas coordenadas, me está llamando. Y las llamadas del mar siempre se responden. Tarde o temprano, todos respondemos. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.